Buen día. En este video encontrarán toda la presentación que trata sobre el tema de maquinaria de compactación con el grupo que está conformado por mi compañero Jesús Sánchez, Esteban Rojas y quien les habla, Edwin Parra. Las compactadoras. Las compactadoras son la maquinaria autopropulsada sobre ruedas que disponen de diferentes tipos de rodillos, como pueden ser vibradores, liso, patas de cabra, neumáticos, de elefante, entre otros que vamos a ir explicando a la medida que avance este video. Entonces, esta maquinaria lo que nos permite es acelerar el proceso de compactación de los suelos. Bueno, a continuación vamos a ver los factores que influyen en la compactación como tal. Tenemos en primera instancia lo que es la humedad, que es la cantidad de agua, el porcentaje de agua que tienen estos suelos que van a ser compactados, el tipo de suelo en los cuales nosotros conocemos que se dividen en los cohesivos, que son las arcillas, y los granulares, que se dividen en gruesos y finos, los que podemos distinguir las arenas, los limos y las gravas. Tenemos también que tener en cuenta este factor, que es la energía de compactación. Para esto debemos tener en cuenta dos términos muy importantes, que son la frecuencia y la amplitud, siendo la frecuencia el número de golpes que se genera en el terreno, y la amplitud las ondas que estos generan en la profundidad del suelo. Y esto va ligado con respecto al equipo de compactación. Depende del equipo de compactación, así mismo va a tener buenos resultados en la energía de compactación, y eso también va a influir en el tipo de suelo y en la humedad. Bueno, tenemos la clasificación de las compactadoras. Se pueden clasificar de diversas maneras. Podemos clasificarlas livianas, medianamente livianas o pesadas, que eso varía el tipo obviamente del peso como tal del equipo y de la máquina, pero en este caso la vamos a clasificar según como tal su método de compactación. Tenemos entonces las compactadoras de impacto, tenemos los compactadores de presión estática de amasado y tenemos las compactadoras vibratorias. En las compactadoras de impacto, nos dice acá que son las máquinas cuya compactación se basa en la aplicación repetida de esfuerzos de corta duración e intervalos cortos de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Estas compactadoras de impacto carecen como tal de frecuencia, pero tienen una gran amplitud. Se pueden dividir en manuales y de rodillo lobular. Tenemos los compactadores de impacto manual, que esta clasificación nosotros encontramos lo que son los apisonadores de impacto, los que son los carburos, saltarines y las placas vibratorias o ranas. Estas, ¿cuál es el método, el funcionamiento que tienen a nivel de la compactación? Estas, por lo menos las apisonadoras, tienen un resorte que se eleva a 20 centímetros del suelo y genera los golpeteos, que son la cantidad de golpes, va a ser la frecuencia que va a tener para el apisonamiento como tal del suelo. Esta es esencial para lugares como tal donde sea difícil acceso, incluir otra maquinaria de compactación, y también es ideal para suelos granulares de capa delgada. Acá, como vemos, los usos de las compactadoras de impacto manual, como lo dije anteriormente, sirven para sitios de áreas pequeñas y suelos granulares principalmente. No es muy eficiente los suelos arcillosos debido a la deficiencia de pronto que puede tener, debido a la cantidad, son repetidas cantidades de golpes, pero sin la misma eficacia en cuanto a la amplitud que este genera. En cuanto a las ventajas y desventajas de los compactadores de impacto manual, podemos encontrar como principales ventajas que estos se pueden utilizar para compactar áreas de difícil acceso de la maquinaria pesada, como puede ser comúnmente en una vía que estemos cambiando la tubería subterránea y necesitamos compactar de pronto el colchón de arena que se le vaya a hacer, o cuando necesitemos compactar algún material granular para colocar bordillos o algo por el estilo. Son muy útiles estas pequeñas compactadoras. También son ideales para compactaciones delgadas de capas granulares, como les explicaba anteriormente. Y su principal desventaja es que, debido a la amplitud de sus golpes, no son muy eficientes en suelos cohesivos. En cuanto a la compactación dinámica, la compactación dinámica se puede hacer con todos los suelos granulares, ya sean saturados o no saturados. Esta consiste en la transmisión de ondas de compresión y de corte de muy alta energía. Es una técnica que tiene como finalidad
mejorar las propiedades mecánicas del suelo mediante efectos de la energía, como les hablaba ahorita, causados por la caída de pesos que oscilan entre 10 y 35 toneladas. En esta sección vamos a encontrar los compactadores de rodillo lobular. Como podemos ver acá, tenemos una compactadora de rodillo de perfil lobular. Por lo general, estos rodillos pueden ser desplazados por un tractor debido a su geometría y su peso, que consta de 12 a 25 toneladas y producen de 90 a 130 impactos por minuto. Entonces, este tipo de rodillos son utilizados especialmente para la construcción de aeropuertos, especialmente en lo que son las aeropistas, que es por donde siempre van a llegar y aterrizar los aviones. Siguiendo con el tema, dentro de las ventajas y desventajas de los compactadores de impacto de rodillo lobular, encontramos que gracias a la fuerza con la cual impacta el suelo puede llegar a romper los pedazos o grumos del suelo o roca blanda que se encuentren en el tramo de vía a compactar. Una de las principales desventajas es que no tiene una menor eficiencia en cuanto a la compactación de capas un poco gruesas. Por otro lado tenemos las compactadoras de presión estática y de amasado. Estas compactadoras son aquellas que producen el efecto de compactación por su peso propio. Dentro de estas encontramos la de amasado y la de presión estática. En cuanto a las compactadoras de amasado, son las máquinas cuya compactación se basa en el amesamiento desde las capas inferiores hasta la última capa del suelo. Dentro de estas podemos encontrar como lo es la compactadora de rodillo pata de cabra, la compactadora de pata de elefante y la de rejillas. Entonces, dentro de la clasificación de este tipo de compactadoras encontramos el rodillo pata de cabra, que es un cilindro mecánico que tiene una superficie conformada por una serie de puntas troncocónicas, como se pueden observar en la imagen, que puede ser operado a través o arrastrado a través de un tractor o autopropulsado, que viene constando de dos llantas neumáticas que operan como la tracción de la máquina. Finalmente encontramos el rodillo de rejillas, que esta máquina es poco habitual en el mercado, pero que se está utilizando mucho en cuanto a los materiales pétreos que requieren una disgregación, ¿sí? También es muy usada para terrenos arcillosos o mezclas entre arenas, limos y gravas. Dentro de los usos de las compactadoras de amasamiento tenemos la eficiencia en la compactación de suelos arcillosos y en general los suelos cohesivos. Otra de las principales o de los principales usos que tienen estas compactadoras es la rotura de los pedazos más grandes dentro de estos suelos o de las rocas blandas. También, adicionalmente a esta, nos dicen que nos sirve como triturador para ciertas carreteras en asfalto y además dejándolas de una u otra manera en óptimas condiciones para poder aplicar una nueva capa. Las ventajas y desventajas de los compactadores de amasamiento son: dentro de las ventajas tenemos el rompimiento o la rotura de los grumos más grandes dentro del suelo. También tenemos de que nos producen una buena unión entre las diferentes capas que tengamos en esta adaptación de suelo. Una de las desventajas principales es que deja la superficie altamente rugosa y desigual, lo cual puede producir una acumulación de aguas al momento de las lluvias. También al momento de ser transportadas por algún tipo de carretera nos puede producir una laminación del suelo, o sea, una rotura del suelo. Bueno, tenemos las compactadoras de presión estáticas. Estas máquinas, el método de su compactación es muy sencillo. Básicamente se realiza a partir del peso propio como tal de la máquina. Entonces, pues básicamente influye son el aire de los neumáticos con el área de contacto al cual se va a hacer el apisonamiento o la compactación. Dentro de eso podemos encontrar rodillo con neumáticos y rodillo liso. Entonces tenemos rodillo con neumáticos. Estos son formados por hileras delanteras y traseras de neumáticos lisos en número, en tamaño y configuración,
y permiten como tal el sellamiento o el solape de las huellas delanteras con las traseras. Estas normalmente pueden ser arrastradas por tractores o pueden ser autopropulsores. Adicional a eso, pues tiene eficiencia como tal en suelos granulares. Sirve para el terminado de compactación de superficies para asfaltos. Entonces, ¿cuáles son los usos de compactadores de neumáticos? Dice que se emplean sobre los subsuelos, material granular o mezclas en frío. Esto sirve para crear como tal una densidad adicional y encontrar así las zonas débiles. Como lo decíamos anteriormente, estas son un tipo de compactadoras que tienen un carácter adicional, que es el sellado. Como tal, las ruedas traseras sellan lo que compactan las ruedas delanteras. Entonces esto nos permite encontrar las zonas débiles que puedan repararse antes de pavimentar en los diferentes tipos de suelos en los cuales se vaya a compactar. Por esto mismo se utiliza para mezclar el asfalto en caliente en las fases iniciales, en las fases de fracturación, para como tal aglomerar como tal lo que es el asfalto y sellar cada una de estas partículas. Entonces tenemos las ventajas y desventajas de los compactadores de rodillo neumático. Dentro de las ventajas tenemos que compacta mayores espesores que la pata de cabra, que lo vimos anteriormente. Produce una superficie relativamente resistente a la lluvia, por lo mismo del solape o el sellamiento que tiene, pues es más difícil que pueda filtrarse como tal el agua. Permite compactar suelos con partículas grandes y se puede utilizar para compactar pavimentos asfálticos. Entre las ventajas está el que se requiere como tal escarificar entre capas, es decir, disgregar como tal el material, las capas, para poder nuevamente ser apisonadas y no romper los terrones del suelo. Rodillo liso. Esta máquina de compactación consiste en un chasis lastrado, como lo podemos ver en la imagen. Generalmente es una máquina autopropulsada sobre un rodillo metálico liso, como lo podemos ver acá. Debido a la gran presión de contacto que ejerce esta máquina con el material al cual estamos trabajando, debe operarse solamente sobre material con elevadas capacidades de soporte. Los principales usos de esta maquinaria los encontramos por lo general cuando queremos hacer la compactación de mezclas asfálticas o uniones herméticas cuando se aplican en superficies de sellado, como lo decía ahorita, en asfaltos o con materiales finos. En cuanto a las ventajas y desventajas de este tipo de maquinaria de compactación, encontramos que las primeras ventajas es que son ideales para compactar suelos granulares. También podemos utilizarlas para darle el acabado de la carpeta asfáltica y carpetas granulares, como lo hablaba anteriormente. Y sus principales desventajas es que no rompen los terrones del suelo que se encuentra a medida que va haciendo la compactación, y que compacta capas delgadas y no se obtienen las densidades que nos pueden brindar otro tipo de maquinaria de compactación. Tenemos las compactadoras vibratorias. Este tipo de maquinaria de construcción o maquinaria de compactación tiene una adicional con respecto pues, a las de presión estática, y es que además de actuar por su propio peso, tiene un efecto vibratorio, es decir, se basa en utilizar una masa excéntrica dentro de sus cilindros que produce una fuerza centrífuga, ¿sí? Que genera como tal este efecto para sumar o restar al peso como tal de la máquina, dentro de los cuales podemos encontrar el rodillo liso monocilíndrico y el rodillo liso tándem. El rodillo liso monocilíndrico es una máquina autopropulsada que es una de las principales y más utilizadas en la compactación de tierras, la cual se encuentra compuesta por un cilindro metálico vibratorio liso en la parte delantera que actúa como elemento compactador, y en la parte trasera dos neumáticos que actúan como la tracción de la máquina. Los usos de los compactadores de rodillo liso monocilíndrico, ¿sí? Su principal uso es en la compactación de suelos granulares poco o no cohesivos, debido a que los impulsos vibratorios de esta máquina neutralizan la fuerza friccional entre la máquina y el suelo, permitiendo así que las capas inferiores que en este se encuentran vibren y se asienten adecuadamente. Dentro de las ventajas y desventajas de los compactadores de los rodillos monocilíndricos, tenemos que compacta a mayores espesores que la pata de cabra y los mencionados anteriormente,
que produce una superficie relativamente lisa y resistente a la lluvia que se pueda presentar y permite compactar suelos con partículas grandes. Una de las principales desventajas es que se requiere escarificar entre capas y no rompe los terrones muy grandes de roca blanda que existen en ellos. Los rodillos lisos tándem. Esta máquina autopropulsada de gran peso está dotada de dos rodillos lisos cuya función consiste en planificar y dar la compacidad requerida del material sobre el cual se desea que sea desplazada. Esto quiere decir que esta maquinaria tiene la finalidad de dar la compactación que se requiere para principalmente la compactación de capas granulares. Usos de compactadores de rodillos lisos tándem. Dado su sistema, tiene alta frecuencia combinada con baja amplitud, que se adapta a la velocidad alta de pavimentación en capas delgadas, y baja frecuencia con amplitud alta que se adapta a la velocidad baja de pavimentación en capas gruesas de material rígido. En cuanto a las ventajas y desventajas de esta maquinaria, podemos encontrar como una de las principales ventajas que esta máquina nos proporciona densidades mayores en suelos granulares que con el de llantas de caucho, como lo mostraba anteriormente mi compañero. Las desventajas que podemos encontrar con esta maquinaria es que puede romper las gravas y deteriorar la calidad del material en el cual nos encontremos trabajando. Puede crear laminación en los finos y requiere descalificación de las capas. Bueno, para terminar, queremos dar a conocer las diferencias entre los tipos de compactadores. Como dijimos anteriormente, tenemos los compactadores de presión estática, vibratorios y de impacto. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues básicamente el de presión estática carece como tal de frecuencia. ¿Esto debido a qué? De que como su metodología de compactación es básicamente es la compactación a partir del peso propio, carece como tal de estos movimientos repetitivos o alteraciones como vibraciones o como caídas libres. Entonces pues tienen una frecuencia nula y lo que tienen es la amplitud de onda, que es la que permite compactar esto debido exclusivamente al peso propio, que a diferencia del vibratorio este tiene baja amplitud y alta frecuencia. ¿Esto por qué? Porque recordemos que los vibratorios tienen una fuerza centrífuga que en un momento es positivo y en otro momento es negativo. Quiere decir que en un momento tendrá como tales amplitudes altas, pero en otros momentos va a carecer de estas amplitudes. Pero el número de frecuencias siempre va a ser alto porque siempre va a estar en contacto el número del golpeteo. Finalmente tenemos los compactadores de impacto, que son de alta amplitud y alta frecuencia. ¿Esto debido a qué? La amplitud, pues obviamente a la cantidad de la onda que genera esta en los tipos en la compactación como tal del suelo, y la frecuencia por los deslizamientos o por los desplazamientos más bien que tienen en el recorrido como tal, que generan las caídas libres, y es lo que genera como tal estas amplitudes altas en los suelos. Muchas gracias por la atención prestada. Espero esta intervención haya sido de su agrado.